Mi esposa confesó que nuestro hijo no era mío. Siempre creí que mi vida era perfecta. Estaba casado con Laura, una mujer hermosa, inteligente, cariñosa y la madre de nuestro hijo, Mateo. Desde el momento en que nos conocimos, sentí que era el amor de mi vida. Compartíamos sueños, risas y una conexión tan fuerte que parecía inquebrantable. Pero todo cambió el día que ella rompió el silencio. Una tarde, después de regresar del trabajo, Laura me pidió que habláramos. Noté algo extraño en su voz, algo que me hizo sentir que venía algo grande, algo que cambiaría todo. Sentados en el sofá, ella me miró profundamente a los ojos, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. «Hay algo que necesito confesarte», dijo con una expresión de angustia. «Algo que he guardado durante mucho tiempo y no puedo seguir ocultando». Mi corazón comenzó a latir más rápido. El miedo se apoderó de mí, pero traté de mantener la calma. «¿Qué sucede?», le pregunté, aunque ya sentía que algo grave estaba por venir. Laura se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera buscando la forma más suave de decir lo que venía. Finalmente, sus palabras fueron como un golpe directo al estómago. «Mateo, no es tu hijo». El aire en la habitación se volvió denso y por un momento el tiempo pareció detenerse. «¿Qué?», respondí, sin poder comprender completamente lo que acababa de escuchar. «Él no es tu hijo biológico», repitió, y pude ver la tristeza en sus ojos, pero también una especie de alivio, como si finalmente hubiera liberado una carga que había estado arrastrando durante años. No podía procesarlo. Mi mente comenzó a girar en círculos, tratando de encontrar sentido a sus palabras. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Laura bajó la cabeza claramente avergonzada. «Fue en un momento de debilidad. No fue planeado, ni siquiera lo vi venir. Fue una noche, una sola vez. Cuando te dije que Mateo era tuyo, era porque era más fácil. Temía perderte». «¿Con quién fue?». Mi voz temblaba, mi enojo y tristeza acumulándose en una mezcla abrumadora. «Con un amigo que conocí cuando vivíamos en otra ciudad. Fue una sola vez, pero las consecuencias cambiaron mi vida y la tuya». Su voz se quebró al final, como si también se estuviera dando cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Mi mente seguía nublada. Todo en lo que había creído se desmoronaba frente a mis ojos. ¿Cómo podría ser? Mi hijo, el niño al que había criado como propio, al que amaba incondicionalmente, no era mío. Laura continuó, tratando de justificar lo injustificable. «No quería que esto destruyera nuestra familia. Lo que más temía era perderte, y cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que decirte que era tuyo, porque no podía imaginar mi vida sin ti». «¿Y ahora qué hacemos con esto?», le pregunté, mi voz llena de angustia y frustración. Laura me miró con los ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer, ni cómo pedirte perdón por todo esto, pero te prometo que siempre he amado a Mateo como si fuera tuyo. Él es mi hijo, y no quiero perderte a ti ni a él». El dolor en su voz era palpable, pero el mío no era menor. Pasaron unos largos minutos en los que no pude decir nada. Solo procesaba las palabras que había escuchado. Mi vida había dado un giro inesperado, y lo único que podía hacer era pensar en Mateo, en cómo me había entregado mi corazón por él, y ahora todo lo que sabía se desmoronaba. No pude responder de inmediato. Todo estaba en el aire. ¿Podría seguir adelante con este secreto? ¿Podría amar a Mateo como siempre lo hice, sabiendo que no era mío? ¿Podría confiar en Laura después de todo lo que había hecho? No tenía respuestas, pero en ese momento, lo único que sabía era que la vida, tal y como la conocía, ya no sería igual. Pasaron días desde que Laura me confesó la verdad. Al principio, mi mente estaba un torbellino de emociones. La ira, la confusión, la tristeza, todo parecía mezclarse sin cesar. Cada vez que veía a Mateo, sentía una punzada en el pecho.
El niño que había considerado mi hijo, mi orgullo y mi futuro, ya no era mío. Y lo peor de todo era que no sabía cómo lidiar con esa revelación. Laura trató de hablar conmigo, de explicarme una y otra vez que su amor por Mateo no había cambiado, que había hecho todo por proteger a nuestra familia, pero las palabras no eran suficientes. Mi confianza en ella había quedado rota, y no solo eso. Todo lo que había planeado para el futuro parecía ahora incierto. Esa noche, después de acostar a Mateo, me quedé solo en la sala. Laura me miraba desde el umbral de la puerta, sin atreverse a acercarse. Quería decirle tantas cosas, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía decirle que me sentía traicionado, que no sabía cómo seguir adelante? ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de lo que me había hecho? Finalmente Laura rompió el silencio. «Te entiendo», dijo con una voz quebrada. «Sé que esto es difícil para ti, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Quiero que sepas que, aunque Mateo no sea tu hijo biológico, tú eres su padre en todo lo que importa. No me importa lo que nos haya separado, pero quiero que no dudes de cuánto te necesita». Las palabras de Laura intentaban llegar a mí, pero algo dentro de mí se sentía herido y distante. ¿Podría de verdad seguir siendo su padre? No solo en la práctica, sino en mi corazón. ¿Era suficiente para él que lo hubiera amado todo este tiempo? Esa noche dormí poco. El pensamiento de Mateo me persiguió, y aunque mi corazón quería seguir siendo el de su padre, mi mente no podía evitar preguntarse si debía luchar por algo que ya no era mío, por algo que no había elegido. Lo que más me dolía era el hecho de que Laura, la mujer con la que había compartido mi vida, había tomado una decisión tan grande sin consultarme, sin darme la oportunidad de ser parte de todo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba tiempo. Tiempo para procesarlo todo, para pensar en qué quería hacer. Sabía que Laura esperaba que volviéramos a la normalidad, que siguiera siendo el mismo hombre que conocía y amaba, pero yo no estaba tan seguro. Cuando Laura me preguntó si podríamos hablar sobre el futuro, le pedí un par de días para estar solo. Necesitaba espacio para pensar, para tomar decisiones. Pero la verdad era que no sabía si alguna vez podría mirar a Mateo con los mismos ojos. ¿Podría seguir siendo su padre? ¿Debería hacerlo? Los días pasaron lentamente. Empecé a salir más, a pasar tiempo fuera de casa. Un par de veces me encontré pensando en lo que había sido mi vida antes de esta revelación. Los recuerdos de los momentos felices con Mateo, las tardes de fútbol, las charlas en las que me sentía el padre más afortunado del mundo. Pero luego volvía a la cruda realidad. Él no era mi hijo biológico. Una noche, mientras me encontraba caminando por el parque cerca de casa, recibí una llamada de Laura. Su voz sonaba nerviosa, pero también decidida. «Mi amor, Mateo. Mateo está preguntando mucho por ti. Dice que te extraña, que no sabe qué pasa. Me preocupa que lo estemos perdiendo. ¿Podemos hablar, por favor?» Su petición me hizo detenerme en seco. El dolor en su voz, la preocupación por Mateo, me tocó profundamente. ¿Qué iba a hacer? ¿Lo dejaría ir? ¿O podía encontrar una manera de aceptarlo como mi hijo, aunque la verdad me pesara tanto? La respuesta no era simple. Pero cuando colgué el teléfono, sabía que no podía tomar una decisión sin ver a Mateo, sin enfrentarme a la realidad de lo que sentía por él. Quizá había algo más que solo genes. Quizá, solo quizás, el amor y la paternidad no se definían solo por la biología. La próxima vez que viera a Mateo, sería diferente. Tendría que encontrar la respuesta en mi corazón, porque, aunque las circunstancias habían cambiado, el amor que había sentido por él no podía borrarse de un día para otro. Pero no sabía si eso sería suficiente para sanar las heridas que la verdad había causado. Y entonces, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría seguir adelante y ser el padre que Mateo necesitaba, a pesar de todo?
Pasaron unos días antes de que me armara de valor para hablar con Mateo. Aunque lo extrañaba, sentía una barrera invisible entre nosotros. Ya no podía mirarlo como antes, no de la misma manera. Lo amaba, sí, pero mi mente no dejaba de recordar las palabras de Laura. No es tu hijo. Cada vez que veía su cara de niño inocente, mi corazón se partía. Finalmente, un sábado por la mañana, decidí que era el momento de enfrentarlo. Laura había salido a hacer unas compras y yo estaba solo con Mateo en casa. Él estaba jugando con sus legos, tan concentrado que ni siquiera me escuchó entrar. Lo observé por un largo rato, recordando todos los momentos que habíamos compartido. El primer día que lo sostuve en mis brazos, su risa, las veces que me llamó papá sin saber la magnitud de esa palabra. Me acerqué a él, tomé una respiración profunda y le dije con voz firme pero suave: Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento? Se detuvo y levantó la cabeza, viéndome con esos ojos grandes y llenos de curiosidad. ¿Qué pasa, papá?, me preguntó, como si nada estuviera fuera de lo normal. Mi garganta se cerró un poco. ¿Cómo podía hacerle entender algo tan complejo a un niño tan pequeño? ¿Cómo explicarle que su vida había cambiado? Que yo había dejado de ser su verdadero padre. Mateo, quiero que sepas que siempre he estado aquí para ti. Yo siempre he querido ser tu papá. Y aunque las cosas han cambiado un poco, eso no va a cambiar. Siempre te voy a cuidar. Lo miró con confusión, como si no comprendiera del todo lo que estaba diciendo. ¿Cambiar? ¿Qué cambió, papá?, preguntó con la misma tranquilidad de siempre. Mi corazón se hundió. La inocencia de su voz me quebró. ¿Cómo podía explicarle algo tan devastador para él sin que lo entendiera completamente? Es una larga historia, hijo, pero quiero que sepas que, aunque no soy tu papá biológico, siempre he sido tu papá en el corazón. Eso es lo más importante. Mateo me miró unos segundos. Luego bajó la mirada y comenzó a jugar nuevamente con sus legos, aparentemente sin preocuparse demasiado. Pero yo sabía que en su mente había comenzado a formarse una pregunta, aunque fuera sutil. Esos momentos me hicieron darme cuenta de lo difícil que sería para él comprender algo tan complejo. Me senté junto a él y por un segundo todo parecía volver a la normalidad. Pero en el fondo, algo había cambiado. La verdad ya estaba en el aire, flotando, aunque él aún no la entendiera. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, Laura regresó de las compras. Notó que yo estaba en silencio, que mi mente estaba en otro lugar. ¿Cómo estuvo con Mateo?, me preguntó con una mezcla de esperanza y ansiedad en su voz. Lo hablé, respondí. Le dije lo que tenía que saber, pero no fue tan difícil como pensé. Mateo es un niño increíble, y aunque no entiende completamente, creo que lo que más necesita es saber que lo quiero y que siempre estaré aquí. Laura se acercó y me abrazó. Gracias, dijo susurrando en mi oído. Sabía que podía contar contigo. Pero a medida que la noche avanzaba, no podía dejar de pensar en lo que aún estaba por venir. Sabía que con el tiempo, Mateo comenzaría a hacer preguntas más profundas, cosas que no podría evitar. Y lo peor de todo, no sabía si algún día podría ser completamente honesto con él sobre lo que sucedió. El tiempo seguía pasando, y aunque intentábamos seguir adelante, la verdad seguía colándose entre nuestras conversaciones, en nuestras miradas y en cada pequeño gesto. La relación con Laura se volvía más tensa. Yo estaba emocionalmente agotado, y aunque trataba de mostrarme fuerte, la realidad era que no sabía si sería capaz de seguir adelante en este matrimonio. Laura intentó varias veces hablar sobre el futuro, sobre cómo podríamos reconstruir nuestra familia, pero no era tan fácil. Las heridas no sanaban de inmediato, y el miedo de perder a Mateo, de perder la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser para él, me consumía. Una tarde, después de una larga conversación con Laura, tomé una decisión.
Necesitaba saber si realmente podía seguir adelante con todo esto, si podía mirar a Mateo como mi hijo, aunque la sangre no nos uniera. Para saber la respuesta, sabía que tendría que tomarme un tiempo solo, alejarme un poco de la situación y, sobre todo, pensar en lo que realmente quería. Decidí que era momento de hablar con alguien más. Alguien que no estuviera involucrado directamente. Alguien que pudiera darme una perspectiva fresca y objetiva. Así que, al día siguiente, llamé a mi hermano, Raúl, para reunirme con él. Raúl siempre había sido el tipo de persona a la que podía recurrir para todo, sin juicios, sin complicaciones. A veces, las cosas solo parecían más claras después de hablar con él. Sabía que este era el paso necesario para seguir adelante, para poder decidir si la paternidad y el matrimonio aún valían la pena. Esa misma tarde, me encontré con Raúl en un café cerca de mi casa. Lo vi llegar allí. Al instante, supe que necesitaba hablar con él de manera sincera. No podía seguir arrastrando ese peso por mí mismo. Necesitaba una respuesta clara, algo que me ayudara a decidir qué hacer con mi vida y mi familia. Y nos sentamos en una mesa tranquila. Raúl, como siempre, me miró con esa expresión de comprensión que solo él sabía dar. «¿Qué pasa, hermano? Te noto preocupado», dijo mientras tomaba un sorbo de su café. «Es sobre Laura y Mateo», le respondí bajando la mirada. «Acabo de enterarme de que no es mi hijo biológico. Laura me lo confesó y ahora todo parece complicado. No sé si puedo seguir adelante con todo esto». Raúl me miró en silencio por un momento, procesando lo que acababa de decir. Finalmente, habló con calma. «Mira, hermano, sé que esto te está rompiendo por dentro. Nadie espera una noticia así, especialmente cuando te entregas tanto a alguien y a algo. Pero la verdad es que las circunstancias no definen el amor que has dado. Mateo no te eligió, pero tú lo elegiste a él. Lo has criado como tu hijo, lo has amado como tal. Eso es lo que importa». Sus palabras me tocaron profundamente, pero también me hicieron pensar. Mi corazón sabía lo que sentía por Mateo, el amor incondicional que había tenido por él desde el momento en que nació. Sin embargo, mi mente me decía que las cosas no podían seguir igual, que algo tan grande no podría simplemente seguir como si nada. Raúl continuó: «No te estoy diciendo que tomes una decisión apresurada. Solo quiero que pienses en lo que realmente te importa, lo que realmente deseas, porque al final, las decisiones que tomes ahora van a influir en el futuro de todos, no solo el tuyo». Las palabras de Raúl fueron como un ancla, ayudándome a poner en perspectiva lo que realmente estaba en juego. Durante toda nuestra conversación, sentí como si poco a poco fuera encontrando el rumbo, pero aún había una pieza que faltaba. A lo largo de toda mi vida, siempre había priorizado lo que sentía en el momento, pero ahora todo parecía más complejo. El día siguiente fue una especie de revelación. Estaba en casa, sentado solo en el jardín, mirando el sol ponerse, cuando mi mente llegó a la conclusión definitiva. La decisión que tomara no solo influiría en mi futuro, sino en el de Mateo, de Laura y de toda la familia. No quería arrastrar esa mentira por más tiempo, ni seguir viviendo en una situación llena de dudas. Decidí que tenía que hablar con Laura. Necesitaba ser honesto conmigo mismo y con ella. No iba a seguir viviendo en un limbo emocional. La amaba, pero sentía que algo había cambiado, y no estaba seguro de si podía seguir adelante en el matrimonio. Lo que había sucedido, el secreto que había guardado, había dejado cicatrices en ambos y ya no podíamos seguir ignorándolo. Esa noche, después de que Mateo se acostara, me senté con Laura en la sala. «Tenemos que hablar», le dije con la voz firme pero tranquila. Laura me miró con una mezcla de incertidumbre y esperanza, como si estuviera esperando este momento. «¿De qué quieres hablar?» «De nosotros»,
respondí, de lo que ha pasado y de lo que viene. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Estoy confundido y necesito entender qué quieres tú, qué quiero yo y qué queremos para Mateo. Laura me miró a los ojos y pude ver la angustia en su rostro. Lo sé, dijo, su voz quebrada. Sé que esto ha sido muy difícil para ti y también para mí. Yo nunca quise que llegáramos a este punto. Yo cometí un error y no sé cómo repararlo. Me quedé en silencio pensando. No se trata de reparar algo que no tiene solución, se trata de encontrar qué es lo mejor para todos. Yo amo a Mateo y quiero seguir siendo su padre, pero no sé si puedo seguir con todo lo demás. Laura no dijo nada por un largo rato, solo se quedó allí, con los ojos fijos en mí, como si estuviera esperando mi decisión. Finalmente tomé una decisión. Lo que más quiero ahora es que Mateo siga creciendo en un ambiente de amor, de estabilidad. Lo que más me duele es que lo he fallado a él, aunque no sea mi hijo biológico. Pero lo que más me duele es que he fallado a mí mismo al no saber qué hacer con todo esto. Laura asintió, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz tan pequeña y vulnerable. Vamos a tomarlo día a día, respondí. No sé qué va a pasar entre nosotros, pero sé que quiero ser el padre de Mateo. Quiero estar ahí para él. Pero también tengo que ser honesto conmigo mismo, y eso incluye darme el espacio para entender qué quiero en el futuro. Laura se acercó a mí y me abrazó con un sentimiento agridulce entre nosotros. Lo entiendo, dijo. Te apoyaré en lo que decidas. Solo quiero que Mateo sea feliz. Con el tiempo, aunque las cosas entre Laura y yo no volvieron a ser lo mismo, tomamos la decisión de seguir adelante con lo que teníamos. Laura y yo no seguimos como pareja, pero encontramos una manera de ser buenos padres para Mateo. A medida que los años pasaron, y con la aceptación de las heridas y las verdades, llegué a darme cuenta de que el amor por Mateo nunca se desvanecería. A pesar de todo lo que había sucedido, él seguiría siendo mi hijo en mi corazón.